Hasta ahora hemos visto la conquista de Canaán. ¿Y qué nos espera? Repartir el terreno. Pero veamos, mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. Hemos llegado a un pequeño descanso en Israel, pero quedaban todavía muchas tierras que poseer. Ahora, bien, con la posición que Israel tenía en Canaán, las demás ciudades menores serían fáciles de conquistar. Sería fácil para el pueblo, una vez tomadas las grandes intenciones, tomar las ciudades pequeñas. Y el capítulo 13 empieza a Dios diciéndole a Josué que estaba viejo, que era viejo, de edad avanzada, pero que aún quedaba mucha tierra por poseer, que no se preocuparan. El versículo 6 les dice: todos los que habitan en la montaña, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente tú repartirás la tierra por suerte. Dios ya le había dado lo más grande a Israel y quedaba el esfuerzo de ellos para que pudieran tomar lo que faltaba. Y nos hace un recuento de la tierra por poseer: los filisteos, los gazeos, los astodeos, los geteos, los heteos, los ecroneos, los giblitas, todos esos, como vemos ahí, Dios estaba dispuesto a dárselo. Tenían que poner el esfuerzo, pero con la confianza de que Dios estaba allí. Y la división de esta tierra no sería por simpatía o por capricho, iba a ser por la suerte. Así que Dios mismo iba a decidir qué área de la tierra de Canaán iba a tener cada tribu. Lo primero que hace obviamente Josué es a las 2 tribus y media que están al oriente del Jordán, darles la libertad de poder irse a su pueblo. Vemos como Rubén había tenido la parte más inferior, después Gad le seguía con la otra porción y la media tribu de Manasés había tomado la parte noreste del río Jordán. Interesantemente, cuando ellos están tomando estas tierras, en el capítulo 13, el versículo 22, nos trae también el detalle de que mataron a espada a Balaam, el adivino, que tantos problemas vemos que le dio a Israel en otros libros de la Biblia. Más dice la Biblia y recalca que la tribu de Leví nos recibió terreno en el área oriental del río Jordán. Y la repartición estaría encargada de Josué, Eleazar, el sumo sacerdote hijo de Aarón, y un representante, príncipe o líder de cada una de las tribus de Judá. 12 tribus, que vemos que aunque Josué había muerto, y eso deja 11, y los levitas no recibirían tierra, que recibirían sería 10, los hijos de Josué, Efraín y Manasés, heredarían con las otras 10 tribus para conformar las 12. ¿Por qué? Porque recordemos que Jacob había adoptado esos niños y Rubén había perdido la primogenitura muchos años atrás por los actos malvados que había hecho. Así se presentan poco a poco ante Josué, Eleazar y los príncipes las diferentes tribus, y la primera que acude es Judá, y con ellos Caleb. Y Caleb se presenta donde Josué presenta que aunque es anciano, tiene fuerzas todavía, quiere ganar su tierra, les recuerda que Dios había hablado a través de Moisés, se la había dado, y pidió para sí el monte de Hebrón. Josué le otorga lo que Caleb pide y lo bendice. Y hace una parte la Biblia para contarnos cómo Caleb va, que es un hombre de gran fuerza, un guerrero fiel, y toma a Hebrón de Anac, de los gigantes que había visto los espías, y toma la tierra que le circunda, Debir y Kiriat Jefer, la quiere tomar también, e invita a aquellos que la quieran que la tome, y ofrece a su hija en matrimonio. Aquel que la toma, a su sobrino Otoniel, viene y la toma junto a él. Otoniel, lo veremos más tarde, será uno de los jueces de Israel. Y así habita Caleb en Hebrón. Pablo Hoff nos reseña cómo Caleb ilustra los buenos resultados que produce obedecer con constancia a Dios. Notamos inicialmente que fue un hombre cuya visión y fe para lograr grandes cosas iba siempre en aumento. Fue un hombre cuyas fuerzas iban siempre renovándose. Fue un hombre que transmitía sus bendiciones a otros. Y Judá a su vez pide el área azul. Judá era la tribu más grande
en número, y su extensión llegaba desde la mitad de Canaán hasta el desierto de Sin, hasta la tierra de Edom. También en esta área nos hace la Biblia un pequeño desvío y nos cuenta que Jerusalén no fue tomada. Después nos va a decir que los de Judá no se aferraron en tomar toda la tierra, y Jerusalén no es tomada hasta tiempos del rey David. Vemos ahí los versículos que lo dicen. Después le tocó recibir su heredad los hijos de José, Efraín y la media tribu de Manasés. Vemos que después de Judá, que era la tribu más numerosa, la otra tribu más numerosa era Efraín, y estos recibieron el norte de las tierras de Canaán. Y el capítulo 17, el versículo 3 nos dice que las hijas de Zelofead, descendiente de Manasés, se acercaron y le acordaron a Josué que Moisés le había dado parte de la heredad, aunque era mujer, y Josué cumplió con su promesa y les dio parte de la heredad para mantener la tierra en la tribu de Manasés. Y una vez estando en repartición de las tierras, que como vemos había sido conquistadas, pero la Biblia nos menciona que las está repartiendo por heredad, porque eran tierras de Dios y Dios las daba en herencia a sus hijos. En el capítulo 18 nos dice que la congregación de Israel se juntó toda en el área de Silo. Ya habían peregrinado mucho y con ellos había peregrinado el tabernáculo también, que recordemos que era resguardado por los campamentos de las tribus alrededor. Ya no iba a estar resguardado por las tribus alrededor, así que decidieron anclar el tabernáculo en Silo, que Silo queda más o menos en el medio de Canaán. Allí estuvo 300 años el tabernáculo, pero el pueblo ya sabía que estaba en el centro de Canaán y se hacía accesible para aquel que quisiera ir. Y nos dice el 18.2 que habían quedado de las tribus de Israel 7 tribus, de las cuales no habían repartido. Josué les dice a los príncipes que hagan un reconocimiento de la tierra y traigan planos para repartirla los diferentes periodos. Y así reciben la tierra las demás tribus. Y empezaron las suertes de estas 7 tribus. Y la primera suerte le tocó a Benjamín, el amado y menor de Jacob. Y la tierra de Benjamín quedó entre Judá y los hijos de José. Y la tierra de Benjamín estaba protegido por ambos, más o menos en el centro. Betel, Belén queda en el espacio que le tocaba a Benjamín. Después la suerte le tocó a Simeón, y como el terreno de Judá era bien amplio, Simeón prefirió estar en el centro de Judá. Y es en el centro de Judá que queda Simeón, aunque más tarde será absorbida por Judá Simeón. La tercera suerte le tocó a Zabulón, y así subsiguientemente las demás tribus. Isaacar, la quinta a Aser, la sexta a Neftalí y la séptima y última a Dan. Finalmente se le dio un terreno a Josué. Josué, el gran conquistador que los ayudaba, escogió para sí el pedazo que Jehová le había dado en la tierra de Efraín. Se llamaba Timnat Serah, en el monte de Efraín. Y allí habitó. Termina el capítulo 19, el versículo 51, diciendo que estas son las heredades que repartió Eleazar y Josué, hijo de Nun, con las cabezas de los padres, que entregaron por suerte a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Existe un paralelo entre el proceso del reparto de las tierras de Canaán y la experiencia cristiana. Al igual que Josué, Jesús ganó la victoria sobre el enemigo principal, y ha quitado los mayores obstáculos del camino. Al igual que las tribus tenían que desalojar al cananeo, así el creyente tiene que dominar sus deseos carnales. También queda mucha tierra por poseer en el sentido de recibir las bendiciones, y el poder divino para llevar la palabra. Ahora quedan todavía unas interrogantes. ¿Qué va a pasar con los levitas? Ahora es el momento en que Israel iba a vivir la ley de Jehová, porque iban a estar en la tierra prometida. Pero todos esos detalles los veremos luego. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete. Nos vemos.